Pero gracias a Dios, hermanos, le doy gracias a Dios una vez más por este privilegio tan grande de compartir, ¿verdad? La palabra de Dios es un privilegio, pero como siempre he dicho, con los privilegios vienen muchas responsabilidades. Y esta es una gran responsabilidad para mí. Voy a hacer una oración antes de comenzar y tratar de hacer lo mejor posible dentro de mis limitaciones, hermanos, y que sea el Señor hablando, ¿verdad? A través de su palabra. Señor y Padre Dios, en esta tarde ya, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, dándote gracias, Dios. Primeramente, gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres con nosotros, Señor. Gracias por tu amor, por la salvación, Señor, por haber dado a tu Hijo unigénito, Señor, para morir por nosotros. Te doy gracias, Señor. Te pido, Padre eterno, que seas tú hablando a través, Señor, de mis labios, Señor. Y que seas tú abriendo mi corazón y el de mis hermanos, nuestros oídos, Señor, para estar atentos a tu palabra. Que seas tú hablando, Señor, a los corazones, Padre eterno. No tendría sentido la predicación, Señor, si no eres tú el que guíes el mensaje, Padre Dios. Te doy las gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a dar inicio, hermanos. Vamos a estar entrando en un terreno muy conocido para la iglesia. Va a ser sencillo. Aguánteme 20, 25 minutos y le prometo que va a ser rápido. Un terreno tan conocido que yo creo que el 90% o el 99%, no sé, por ciento de la iglesia conoce de qué vamos a hablar el día de hoy. Conoce específicamente este versículo. Solo voy a hablar de un versículo, hermanos. Es el versículo más familiar de la Biblia. Como le decía, creo que el 90, 99 tal vez por ciento conocen este versículo y lo saben de memoria. Si usted no lo sabe de memoria, hoy es el día para que lo vea, se lo aprenda, a lo mejor lo ponga por práctica en esta semana, lo repita y lo pueda aprender de memoria, porque el 90, 99% de los cristianos saben este versículo de memoria. Es un versículo tan familiar que Martín Lutero, ¿verdad? El padre de los protestantes, dijo que este versículo, hermanos, tenía encapsulada la Biblia, era la Biblia en miniatura, en un solo versículo. Es un versículo precioso, ¿verdad? Como toda la palabra de Dios. Es un versículo favorito también de muchas personas. Ha sido predicado y ha sido enseñado, ha sido usado por los grandes evangelistas. Por eso les decía que yo voy a hacerlo dentro de mis limitaciones lo mejor que pueda, hermanos. Yo recuerdo en una campaña evangelística que fui yo hace muchos años aquí en el Rose Bowl, estaba Billy Graham, el gran Billy Graham, ¿verdad? Y usó este versículo. He escuchado por la radio también al señor Gigi Ávila, que también habló acerca de este versículo. Por eso les digo que es un versículo muy familiar para la iglesia. Yo me recuerdo cuando comencé en el ministerio, hermanos, hace ya algún tiempo, trabajando en el ministerio infantil con los niños. Este versículo era el versículo favorito de los niños. Nosotros hacíamos concursos, no concursos, pero les dábamos premios pues a los niños para motivarlos a ver quién se aprendía más versículos, ¿verdad? Y este era uno de los versículos que todos los niños se lo sabían. Era su favorito. Era el primero que me decían siempre. Es un versículo que también ha sido utilizado, hermanos, por muchas personas para visitar los hospitales. Ha sido utilizado para hablarle del evangelio a las personas que están agonizando. Yo creo que Martín Lutero no se equivocó cuando dijo que este versículo es la Biblia en miniatura. También este versículo ha sido usado para dar libertad a los cautivos físicamente en las cárceles. Y es tan sencillo, pero a la vez tan difícil predicar acerca de este versículo. Porque al decir que el versículo tiene encerrada la palabra de Dios, hermanos, toda la Biblia, 66 libros, no es fácil. No es fácil hablar de todo esto. Y no voy a hablar de toda la Biblia, lógicamente, solamente de este versículo. Se usó, el escenario en el que fue utilizado, se usó por el mismo Jesús. Lo usó para ganar a un hombre bueno, entre comillas, religioso, en aquel tiempo, que se llamaba Nicodemo. Ya les estoy dando las pistas, ¿verdad? Yo creo que ya todos están pensando cuál es el versículo. Lo usó el Señor Jesús para ganar a esta persona para el reino de Dios, para explicarle la salvación. Lo usó Jesús para que esta persona que se creía bueno, porque sabemos que ninguno somos buenos, ¿verdad? En aquel tiempo los judíos pensaban que ellos eran los únicos buenos, que ellos eran buenos y que guardaban la ley. Era una persona importante Nicodemo, hermanos.
Era una persona que su nombre dice que es vencedor del pueblo. Eso quiere decir la palabra Nicodemo. Era un fariseo, era un abogado, porque ellos conocían la ley de Dios y conocían la ley del hombre. Sabían todo. Mas sin embargo el Señor Jesús le da una enseñanza que todos podemos recordar. El versículo es San Juan 3:16, hermanos. Y les voy a pedir a todos si lo podemos leer. Si ya se lo sabe de memoria, pues no lo tiene que leer, ¿verdad? Pero ¿qué les parece si lo leemos todos juntos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Gracias por poner el versículo. Ahí vamos a estar. Hay maneras de estudiar la Biblia, hermanos, y como les decía, mucha gente ha predicado acerca de esto, entonces quise investigar y mirar un poquito más acerca de este versículo. Y un método que se usa, que usualmente los predicadores usan para estudiar la Biblia, se llama el método crítico, que se trata no de cuestionar, cuestionar, pero no para contradecir la palabra de Dios, porque nosotros no podemos contradecir la palabra de Dios. Al contrario, tenemos que confirmar que lo que dice la Biblia es cierto. Pero usando este método se hace como una encuesta, ¿verdad? Y se pregunta cuál fue el escenario, como les decía, quién lo predicó, dónde se predicó, cuál es el motivo principal cuál fue el motivo principal de este pasaje, se usa el contexto y todas estas cosas que usan los estudiosos de la Biblia. Y yo traté de usarla un poquito y me preguntaba yo, ¿qué pasaría? Dice el versículo, la primera frase, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo la pregunta que haría, ¿y si Dios no hubiera amado al mundo? ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera amado de tal manera al mundo? Y en cada una de estas frases vamos a ver una palabra importante. En esta frase la palabra más importante, obviamente, es Dios, porque Dios es el más importante de todo. Siempre va a ser Dios lo más importante. En cualquier frase que usted lea, cuando dice Jehová, cuando dice Dios, esa es la palabra más importante, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice el mundo, está hablando del cosmos, no solamente de la gente del mundo, ¿verdad? No solo de las personas, sino de todo el mundo. La Biblia encapsulada, la Biblia en miniatura en este versículo, se está refiriendo al comienzo de la creación, al Génesis, de donde viene la palabra al Génesis. El comienzo de todo. Si Dios no hubiera amado al mundo, hermanos, la palabra de Dios dice que en el principio, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra. Y vio que la tierra estaba, ¿qué? Desordenada, vacía, en tinieblas. Si Dios no hubiera amado al mundo, Dios no hubiera creado los cielos y la tierra. No le hubiera importado. Mas sin embargo, Dios creó un sistema solar, hermanos, donde la tierra la puso en órbita perfecta. Creó una lumbrera para la noche, y hizo todo esto por su grande amor, hermanos. Si Dios no hubiera amado al mundo, no habría ningún motivo para la existencia. No habría esperanza, no habría nada, hermanos. No estuviéramos aquí, esto no tendría sentido. Pero la única razón por la que estamos aquí es porque de tal manera amó Dios al mundo. Qué precioso el Evangelio, hermanos. Y digamos que hubiera existencia, porque hay por ahí la teoría, ¿verdad? Y muchas teorías, y una de las más famosas es el Big Bang, la gran explosión, que dicen que comenzó con un puntito, de ahí se expandió todo el universo. Digamos que hubiera habido existencia. Pero ¿y si Dios no hubiera amado al mundo? ¿De qué serviría la existencia? No serviría de nada, hermanos. Los hombres sin Dios nacen, mueren, se reproducen se reproducen y luego mueren. No hay ninguna esperanza sin el amor de Dios. Pero de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado esperanza, hermanos. Todo sería, hermanos, las oraciones, si hubiera existencia, digámoslo así, pero no hubiera Dios, no existiera el amor de Dios. Las oraciones y las plegarias y todo lo que usted clamara a quien fuera que creyere, no tendría sentido. No habría respuesta a las oraciones, porque es por el amor de Dios que Él contesta nuestras oraciones. Por su grande amor. Todo se basa en eso. Dios es amor. Él es la fuente, Él es el amor. Su más grande atributo de Dios es el amor. Y de ahí mana todo lo demás. ¿Cómo se alimenta Dios de su amor?
del infinito. Es eterno. No lo podemos nosotros ni siquiera imaginar porque nosotros no somos eternos todavía. Pero va a llegar el día donde nosotros vamos a estar cara a cara con Él y vamos a poderle preguntar cómo era que el amor, cómo fue ese tan grande amor que tuviste, por qué. Qué preciosa la palabra de Dios cuando nos ponemos a pensar y a imaginar y a estudiar en esto, hermanos. Pero ¿sabe una cosa? Eso sucedería y son malas noticias si Dios no amara al mundo. Pero las buenas noticias es que sí ama al mundo. Dios ama al mundo. Y todo lo que nosotros vemos, sentimos, los 5 sentidos que el ser humano tiene, todo habla del amor de Dios. El respirar, cada momento, que ahorita que usted está respirando, respire profundamente, hermano. Eso habla del amor de Dios. Es un milagro, es una bendición poder estar aquí, respirando, estar vivos, existiendo en este planeta, porque de tal manera nos amó Dios. Todo habla del amor de Dios. La vegetación habla del amor de Dios. Los manantiales, los mares, como dice Génesis, creó los mares y la tierra, ¿veis? Los separó. Estaba todo desordenado. Todo eso habla del amor de Dios. Cuando usted ve un amanecer, yo no sé cuántos, la mayoría de personas dicen que el atardecer, ¿verdad? Todos quieren ver el sunset, bien romántico. En los amaneceres, para mí personalmente, son más hermosos que los atardeceres. Es precioso ver cuando empieza el día, cuando la aurora, ¿verdad? Como dice el proverbio, va a un aumento hasta que el día es perfecto. Eso habla del amor de Dios. Cuando llamamos a los niños aquí enfrente, usted puede mirar sus caritas sonrientes. Bueno, a veces unos no van tan sonrientes, ¿verdad? Pero esto también habla del amor de Dios. ¿No cree usted, hermano, que la cara de un niño habla del amor de Dios? De tal manera amó Dios al mundo que nos dio niños. El simple hecho de que nazca una persona, ese es un reflejo del amor de Dios. Es un milagro, hermanos, el nacimiento de alguien. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dice? Vamos a pasar a la siguiente frase. Que ha dado a su Hijo. La primera palabra importante, Dios. Aquí está la segunda palabra importante de este versículo. Dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ya no es el Hijo lo importante en esta frase. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Obviamente el Hijo, Dios y Espíritu Santo es un solo Dios. Ya dijimos que en la primera frase es Dios el más importante. En esta palabra lo más importante es que Dios dio. El verdadero amor, hermanos, muchas veces pensamos que el verdadero amor es incondicional. El verdadero amor exige que se dé algo. Lo voy a repetir. El verdadero amor exige que se dé algo. Porque si Dios es el verdadero amor y Él dio algo, ¿quiénes somos nosotros para decir que te amo, pero no te doy nada? Si alguien le dice a usted que le ama, pero no le da nada, no es más, ni siquiera se quiere casar a veces con uno. Eso no es amor. Yo en cuanto la vi le dije, yo me caso. Y no me va a dejar mentir. Ese es el verdadero amor. Un hombre se casa, hermano Carlos, cuando conoce a su mujer. Dios pone en nosotros una mujer. Y cuando uno dice, o cuando Dios dice, esta es la buena, uno piensa inmediatamente en casarse, en trabajar, en proveer, en cuidar de tu esposa, eventualmente de tu familia. Ese es el verdadero amor de Dios en nuestros corazones. El amor siempre exige que algo se dé. La mujer, olvídese, no se diga. Una mujer cuando se enamora, wow. Por eso le pusieron woman, ¿verdad? Wow, man. El amor de una mujer es verdaderamente bueno, hermanos. Esa mujer se entrega a su familia. Cuando esa mujer ama a su pareja, esa mujer es fiel a su pareja. Esa mujer cuida, también trabaja y también provee para su familia. Y cuidadito que le toquen a un hijo a una mujer, hermanos. Cuidadito. Ese es el amor. El amor siempre pide y exige que se dé algo. Dios se exigió a sí mismo y se dio a sí mismo por amor a nosotros.
por amor a los pecadores, como usted y como yo. Pero la mayor demostración de Dios, del amor de Dios, ¿sabe cuál es? La cruz del Calvario, hermanos. Esa es la mayor demostración de amor. Dios ha dado a su Hijo ¿para qué dice? Para que todo aquel, y cuestionando, ¿qué hubiera pasado si esto no fuera para todo aquel? Esa es la palabra importante en esta frase, para que todo aquel, una palabra maravillosa, hermanos, importantísima en la doctrina cristiana, porque muchos piensan que la salvación no es para todo aquel, es solamente para unos cuantos, como Nicodemo. Mucha gente religiosa piensa que solo ellos pueden tener salvación. Otros piensan que es por lo que hagan, por obras. No, la salvación es para todo aquel, es una palabra general, pero lo hermoso es que es individual. Dios habla a todos, ama a todos y dio a su Hijo para todo aquel. Pero cuando Dios da salvación, da al corazón individualmente. Te habla a ti mismo. La palabra de Dios te toca tu corazón. El Espíritu Santo es el que te convence de que necesitas salvación. Qué palabra tan importante, todo aquel. Porque imagínese haciendo encuesta acerca del versículo, imagínese usted que no hubiera sido para todo aquel. Que Dios hubiera dicho, ha dado a su Hijo unigénito para que solamente los ricos, solo los ricos pudieran ser salvos. Wow, yo creo que ninguno. Estoy hablando de millonarios, billonarios, hermanos. Ninguno de nosotros pudiéramos ser salvos si eso hubiera sido por obras. Este país específicamente es donde alberga la gente más rica del mundo. Este es el único país, hermanos, donde alberga la gente más rica. El 6% son ricos. El 94% no calificaríamos, hermano. Y es el país que tiene más ricos. Pero gracias a Dios que fue para todo aquel, no solo para los ricos, sino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínense que la palabra de Dios dijera, no, la salvación no es para todos, es solamente para los instruidos como Nicodemo, para los que saben de la Biblia, para los que tienen una maestría en teología o un doctorado en divinidad, qué sé yo. ¿Cuántos de aquí calificaríamos? Tal vez el pastor, ¿verdad? Nicodemo pensaba que calificaba, pero no, tampoco, le dijo el Señor Jesús no. Y cuando leemos la historia nos damos cuenta de lo que el Señor le enseñó. Pero gracias a Dios que la palabra de Dios es para todo aquel. Qué precioso, hermanos, que Dios llama a todos, pero también llama individualmente a cada uno. Yo no sé cuántos estén aquí el día de hoy o cuántos nos estén viendo por las redes sociales, pero yo quiero decirle que Dios lo ama. Si usted nunca había escuchado que Dios amó de una manera que dio a su Hijo unigénito para que tú fueras salvo, este es el día que Dios está hablando a tu corazón. Y todo aquel eres tú y soy yo. Nosotros somos por los que murió Jesús. Todo aquel que en Él cree, dice la siguiente frase, que en Él cree. Y si esta oferta, este don de Dios no hubiera sido por la fe, ¿se imaginan ustedes? Si no hay fe, no hay nada. La palabra más pequeña en la Biblia, la fe. 2 letras, hermanos. Pero sin esas 2 letras esto no existiera. El amor de Dios no existiera, porque es por fe que somos salvos. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Para que todo aquel que en Él cree, eso es todo lo que tienes que hacer, creer que Jesús murió por ti. Este es el versículo, es el ABC del Evangelio, pero también es lo más profundo que nosotros podemos estudiar. El amor de Dios, la salvación, hermanos, la fe. ¿Qué cosas tan más profundas encierra la palabra de Dios? Pero al mismo tiempo tan sencillas que solo tienes que creer. Si tú crees, tú puedes ser salvo en este día. Qué hermoso, hermanos, que nosotros podamos saber esto. Porque imagínense sin fe. Yo creo que todos nosotros hemos conocido o conocemos gente que no tiene fe.
gente que no cree en Dios, que cree en otras cosas o que a lo mejor ni siquiera cree nada. ¿Qué es lo que sucede? Lo mismo que les decía, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y sabe una cosa, la tumba es el lugar donde se termina todo. Como decían los griegos, ¿verdad? Este cuerpo, decían ellos, no sirve para nada. Tú come y dale y ten relaciones y hacían orgías y hacían lo que querían, porque ellos pensaban que el cuerpo era una basura. Pero nosotros sabemos que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Una persona que no tiene fe, gloria a Dios, si es para Dios, déselo fuerte, hermano. Las personas que no tienen fe, hermanos, no tienen esperanza. ¿Usted ha ido a un funeral que no es cristiano? Es un lloradero. Todos lloran. Yo vine al funeral del hermano Roberto, era un gozo, hermanos. Porque nosotros tenemos una bienaventurada esperanza. Esa palabra de fe, todo aquel que en él cree, es importante, hermanos. Es importante creer, es importante tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, en otras palabras, sin fe no hay salvación. Sin la cruz del Calvario, si no creemos en la cruz del Calvario, nuestras plegarias, todo lo que nosotros hagamos es inútil, no sirve de nada. De nada serviría yo estar aquí hablando o quien sea que se pare en el púlpito a predicar la palabra si no hay fe en el corazón del ser humano. Así que una vez más, hermanos, yo quiero decir e invitar a aquellos que nunca han hecho la profesión de fe, que en este día Dios dice: de tal manera te amo, que he dado a mi Hijo unigénito, para que tú, que eres todo aquel, tengas fe y no te pierdas, y que tengas vida eterna. Qué precioso, hermanos, la palabra de Dios. Consideremos también, hermanos, un ejemplo tan sencillo. En la cruz específicamente, donde murió Jesús, ese día viernes, hermanos, ¿verdad? Por ahí dicen que el Black Friday es en noviembre. No, el verdadero Black Friday, la mejor oferta que tú puedes tener, fue ese viernes en la cruz del Calvario. Ese día Dios regaló la salvación a todo el mundo. Ese es el mejor mensaje, eso es lo mejor. Y en esa cruz había dos personas al lado de Jesús muriendo. De un lado, bueno, voy a decirlos de este lado. De un lado estaba el que creía, del otro lado el otro ladrón que no creyó. Es solamente cuestión de creer. Y Jesús le dijo al que creyó, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermosa la palabra de Dios. Tan sencillo como creer. Por eso yo no me voy a cansar y nunca me voy a ir de un púlpito sin avisar y sin decir y sin invitar. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, este es el día de salvación. Este es el día que Dios te está hablando. No endurezcas tu corazón, como algunos que no creyeron y se perdieron. Por eso es que la gente lo predica en los hospitales. Los que trabajan, como mi hermano, con gente terminal, mi esposa, saben la importancia de, aunque sea escondidas, ¿verdad, hermano? Orar y tirar el evangelio. Ahora yo quiero hablarle también a la iglesia que ya conoce esto de memoria, que ya sabe el versículo. Este es un mensaje que Dios nos está dando a todos para llevarlo hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión, hermanos. Predicar al mundo que de tal manera Dios ama al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje para ti, hermano, y para mí. Y no estoy hablando de venir aquí y predicar en el púlpito, porque esto no es fácil, ¿verdad? Estoy bien nervioso. Pero estoy hablando de predicar este versículo allá donde tú estás, en tu trabajo, con tus amistades, con tus familiares. Qué importante, como hijos de Dios, ¿verdad?, predicar el evangelio. Yo pensé que la iglesia en el segundo servicio iba a estar un poquito más vacía. Dije, no, a lo mejor va a haber menos gente. No, qué bueno, gracias a Dios que hay gente. Gracias, hermanos, gracias a Dios. Así que de esta manera Dios nos amó, hermanos, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga la vida eterna. Dios les bendiga, hermanos.